Hola, hola, me llamo Eva María Cabrera y os doy la bienvenida a la sección de charlas y entrevistas en Spy Vital. Un espacio abierto donde intentamos conocer un poco más las terapias naturales, complementarias, metodologías ancestrales y actuales. En esta entrega descubriremos en qué consiste y cómo puede ayudarnos el diseño humano, de la mano de Débora Korek. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla, a una nueva entrevista en este canal. Hoy vamos a hablar de diseño humano con esta gran profesional que tenemos como invitada, que es Débora Korek. Antes de nada, antes de hablar de ella y hablar sobre este tema tan interesante, te quiero dar la bienvenida. Muchísimas gracias por haberme concedido esta entrevista, Débora. Eva, gracias a ti. Me da mucha ilusión porque es uno de mis temas favoritos y para mí es un honor que me has pedido hacer la entrevista. Antes de hablar de este tema, como decía, yo tengo aquí una extensión de su currículum y creo que es interesante que lo conozcáis porque ella tiene 3 licenciaturas universitarias de Economía, de Relaciones Internacionales, también de conciencia corporal, de comunicación no verbal, que esto es muy interesante en el día de hoy y con el tema de Internet. Ella es coach particular, coach de grupo desde el 2007, está formada en PNL, en terapias Gestalt. Ella también ha sido creadora de programas de certificados de formación para profesores y yo, que la conozco hace muchos años, es estudiosa, buscadora, le gusta indagar y saber muchísimas cosas y siempre hacerlo muy bien, pero con el tema que nos toca hoy, que es el diseño humano, ella empieza sus estudios sobre el diseño humano en febrero del 2005 y finalmente en el 2012 es analista certificada del neodiseño humano. Tengo que decir que Débora la conozco hace aproximadamente unos 10 años. Yo recibí un trabajo corporal, porque ella es especialista en esto, me ayudó muchísimo a una parte de mi vida en ese momento y, por supuesto, el diseño humano. Por eso la he invitado aquí, porque esa lectura de diseño humano me ayudó muchísimo en ese trabajo. No quiero desvelar mucho más porque por eso os la presento, por eso quiero dar a conocer esta técnica, por lo que me aportó a mí y eso es lo que quiero que conozcáis, porque si tenéis esa llamada con esta explicación que nos va a dar ella, la podéis encontrar para que os pueda ayudar como me ayudó en ese momento. Todo ese conjunto de técnicas que ella estudió, que ha experimentado y que a través, no solo de manera personal, sino también además de manera grupal. Yo he sido testigo de esos conjuntos de personas, cómo ella da la clase, cómo ella transmite y cómo da esos tips para que nos pueda ir un poquito mejor en nuestras áreas de vida. Débora, ¿qué es el diseño humano? Explícanos, porque estaría aquí un rato yo hablando, pero la invitada eres tú. ¿Qué es el diseño humano? ¿De dónde viene el diseño humano? Bien, antes de contestar la pregunta, bueno, me deja un poco como, wow, he hecho tantas cosas. En realidad, todo ha sido un poco dirigido hacia lo mismo, en búsqueda de yo misma, cómo estar, por decirlo, más alineada con lo que es mi naturaleza y cómo compartir esto con otra gente para que puedan disfrutar. En realidad es esto lo que hace el diseño humano. El sistema de diseño humano es una técnica que vino a partir del año 1987 para ayudar a la gente de entender, de constatar, de revelar, por decirlo, cuáles son las tendencias y las potenciales de cada uno. Es como un estudio de carácter. No es tanto como aprender cosas nuevas sobre ti mismo, porque en realidad es mostrar lo que es tu estilo, de lo que ya sabes, porque llevas toda tu vida viviéndolo. Pero ponerlo en un contexto en que te puede ser útil, en que te puede ayudar de justamente lo que había dicho, estar más alineada con lo que es auténtico y correcto en ti. Y así como resultado, tener más
sensación de bienestar, o sea, que ser más feliz, que es lo que queremos todos. No va a cambiarte, sino te va a ayudar en tu proceso de vivir alineado. Ya lo he dicho 3 veces. Entonces, bueno, sistema de diseño humano. Para mí es una maravilla. Es fascinante, es una de las cosas que más me han impactado en todos estos estudios que ya llevo. Bueno, buscador incesante me llamaría. Y llevo 45 años de mis 61 años en ello. Entonces, claro, cuando encontré esto me pareció, como tú has dicho, un antes y después en mi vida. Diseño humano se llama así por todo lo que tiene que ver Y diseño sistema humano. de diseño. Sí, la persona con que he estudiado yo lo llama neodiseño humano. Entonces, sistema de neodiseño humano, pero es lo mismo de lo que es, entre comillas, la escuela oficial. Y habrá distintos vertientes según la persona que lo ofrece, pero todo realmente es lo mismo. Revelar las tendencias y potencialidades de una persona, incluso lo que llamaría una persona sus defectos, lo que se considera sus desafíos de su carácter, su personalidad, es como darles una vuelta de poder ver cómo pueden ser puesto en marcha como ventajas, como para ayudarte, beneficiarte en tu camino de descubrimiento de qué se trata la vida. Entonces, es una maravilla y eso se llama sistema de diseño humano porque en realidad es un sistema que muestra cómo hemos sido diseñados como humanos, como si cada persona. Mira, hay una analogía que quizás lo puede como dar un aspecto que hace fácil entender. Es como si fuera que la fábrica de coches, en que cada modelo, hay varios modelos y no tantos, pero dentro de este modelo, cada coche tendrá su color, el material que han utilizado para cubrir los asientos, qué tipo de radio han instalado, cómo son las altavoces, porque hay opciones, se puede tunear un coche para hacer muy específicamente, y es como si fuera que cada unidad que sale de la fábrica, al fin y al cabo, es absolutamente distinto y único y irrepetible, aunque como yendo más atrás, de los pasos más atrás, puede ser que hay solo X número de modelos, pero cada modelo ha sido afinado a las necesidades, en este caso, de la evolución universal, de la marcha, de donde vamos como un planeta dentro de un sistema solar, como seres que pertenecen a un espacio dentro de las 3 dimensiones, y la evolución del tiempo y el espacio nos ha llamado a la existencia porque eso es lo que fuera necesario en este momento para que inexorablemente siga la marcha el proceso que empezó, entre comillas, con el Big Bang, como llaman en el estudio de Kabbalah, el Tzimtzum. Uh-huh. Entonces, pues es bastante grandioso ponerlo en este aspecto, pero en realidad el diseño lo presenta justamente así. Sí, no sé si me he expuesto Débora, bien. Ajá. Sí, Débora, perfecto. Solo me estoy imaginando cuando hablamos de diseño, cuando una persona se hace una lectura, es decir, ¿qué necesitas de la persona y realmente de qué está compuesto ese diseño? ¿Necesita una influencia del nacimiento? ¿Necesita una influencia de su vida? ¿Qué información necesitas y cómo se plasma ese diseño? No sé si en un papel, ¿no? En un papel, en un dibujo. Explícanos esto, Débora. Ok, sí. El diseño humano se revela a través de la información natal de la persona, la hora, la fecha y la ubicación. Ojo que quiero poner como un caveat de que automáticamente en la mente de la mayoría de la gente lo relacionan al inmediato con una carta astral. En realidad, el diseño pone
este tema, como muy al margen, tiene muy poco que ver con astrología. En realidad, casi nada. La influencia es más bien al inverso. Las mismas influencias que están tomando un mando, tomando lugar en nuestro ser, en nuestro estilo, en nuestra manera de interactuar en la vida, son las mismas influencias que también están Sí, ejerciendo una influencia sobre el resto de lo que es la materia. Entonces, por decirlo, el resto de los cuerpos astrales dentro de nuestro sistema solar. Entonces, todo esto está también afectando los planetas. Entonces, da color a Saturno, Júpiter, Neptuno, los nodos de la Luna, o sea que todo. Y estas influencias en su turno, como nos llega a nosotros en la planeta Tierra por proximidad, una vibración de estos planetas, de estos cuerpos astrales que están dando su órbita alrededor del Sol. Entonces hay una influencia sobre nosotras de cada uno de ellos, pero no en el aspecto de lo que habla la astrología. Entonces, por lo tanto, el diseño humano no es predecible, no muestra en absoluto lo que va a pasar en el futuro, no es una predicción de ningún tipo, solamente habla de lo que hay. Y entonces, ¿cómo esto lo que puedes tomar de esto es la oportunidad de tener un nivel de conocimiento que te permite acercar más, abrazar, entender, admitir, aceptar y acercar como haciendo un abrazo de lo que es tu naturaleza, incluso llegando, como dice la persona que recibió la transmisión, porque tiene orígenes místicas, nadie lo ha inventado el diseño humano. La persona dice que esta voz que escuchó a lo largo de una experiencia que él cuenta como una experiencia terrorífica, y este ha sido el maestro de mi maestra, y he tenido también yo la oportunidad de estudiar con él antes de que falleció en el 2011, si no me equivoco, creo que era el 2011. Sí, en mayo de 2011. Él dijo que el truco de realmente aprovechar al máximo de esta información es hacer este proceso, observar, admitir, aceptar estas calidades, estos potenciales y tendencias que te pertenecen desde tu momento de nacimiento, y entonces abrazar y llegar a amar a lo que es tu diseño, que sí, como has dicho, se desarrolla a través de una serie de gráficos por un programa del ordenador. Cualquier persona con 15 segundos de tiempo, sabiendo su fecha, su hora y su lugar de nacimiento, puede abrir y tener una vista de lo que es su diseño. Es un gráfico 2-dimensional sobre una pieza de papel o en la pantalla de tu ordenador. Pero el truco es luego interpretar y poder aprovechar de la información, que es la razón que la gente estudia esto para hacerse analista profesional, para poder ayudar a la gente en entender cómo es este proceso para ellos mismos. Y como dijo Ra, el truco es hacer todo este proceso para llegar a amar a tu diseño, pero, este es muy interesante, no ser esclavo a ello, no utilizarlo como una excusa. Ese es el clásico. Bueno, pero no lo puedo evitar porque soy así. Incluso me han dicho que este es mi diseño humano. Entonces, este es como una excusa por no aprovechar de ello para hacer un crecimiento personal y para estar más alineado y para llegar a tener un nivel mayor de bienestar, de estar más consecuente, más coherente contigo mismo. ¿Sí? Sí, Débora, entonces cuando la persona, como tú dices, tiene como excusa, como me lo dice el diseño humano, como me lo dice pues este estudio, tú como profesional que llevas tantos años y tienes tantas técnicas, tú le ayudas, das pistas, aparte de esta gran lectura,
le das pistas para ayudarlo, porque tú ya ves el perfil de la persona y hay varios tipos, ¿no? Como tipologías, ¿no? Tú, por tu experiencia, también aportas algo tuyo, es decir, ya ves cómo es la persona y se necesita un poquito de más de esa lectura. Sí, ¿Cómo ha sido ya. tu experiencia? Sí, entiendo la pregunta. Bueno, el tipo es la designación más básica del diseño. Hay 5 tipos solamente, como los modelos de coches. Y dentro de los tipos, la siguiente designación, el perfil, hay 12. Entonces, en total, como de lo más básico, la base más sencilla, hay 60 combinaciones. Pero de allí, como habíamos dicho, cada persona es absolutamente única, irrepetible. Realmente es tremendo pensar que en todos los seres humanos que han pasado por la Tierra desde el principio de los tiempos, jamás ha sido nadie que tiene tu mismo diseño. Nunca ha existido nadie como tú. No hay nadie en este momento y jamás llegará a existir alguien con el mismo diseño que tienes tú. Cada persona es único. Además, pues su condicionamiento, aunque nacen gemelos, tienen sus experiencias, sus acontecimientos. Vamos a decir que 2 gemelos que ven el mismo accidente de coche, pero desde 2 ángulos distintos, porque no están ubicados exactamente en el mismo punto. Aunque están al lado, pero tienen un sonido en un oído y otro me explico. Entonces, en este sentido, desde cómo yo aporto, bueno, claro, cada analista también es único y tiene su diseño. Entonces, por supuesto, sé que primero y más obvio es, lo primero y lo más obvio es que cada analista está haciendo una lectura para cada cliente del diseño del cliente a través de su propio diseño. Y la influencia es vasta y inevitable, porque tiene que ser así. Cada persona tiene, por mucho lo que hemos recibido la misma formación, cada persona a través de su diseño ha vivido lo que le ha tocado a esa persona. Entonces, bueno, de hecho, volviendo un poco a lo que habías dicho de mi currículum, buscadora incesante. En el diseño humano, como no sé si tú tenías alguno a mano para hacer una muestra del gráfico, pero yo lo puedo abrir en mi teléfono en cualquier momento. Justamente esta mañana tengo un nuevo cliente, una persona que conocí ayer y me lo ha pedido porque salió el tema en un encuentro de amigos y esta persona no me conocía. Entonces, pues esta mañana le he mandado su gráfico, así que lo puedo mostrar en la pantalla. Pero en realidad, en esas 2 columnas de números todo es importante. Y el arte de realmente de hacer una lectura es saber cómo hacer la sinergia de las distintas influencias. Pero hay 2 columnas, y lo vamos a ver luego, y la primera influencia en esta columna de influencias, que también tiene un aspecto de los cuerpos astrales, a la lista del Sol, la Tierra, la Luna, los nodos y todo el resto de los planetas, pues este primer número es como tu calidad más brillante, porque es el Sol, el más destacante, el más yang, el más masculino. Algo que es imposible a que tú no muestras en tu manera de interactuar con los demás. Y el mío y se llama el vagabundo, el que va vagabundeando por el mundo de las ideas. Es una de las voces, hay 12 voces, y es el que dice, yo creo que, pero tengo que investigar en esto, porque me fascina todo, porque todo me es curioso, porque necesito descubrir a través de la experiencia el significado. Una vez que haya terminado la experiencia, una capacidad de recapitular.
Entonces, todo este corriente, lo que llamamos el corriente del abstracto, es algo que se revela una vez que haya terminado la experiencia. Luego hay otro corriente que mira hacia el futuro, una persona que está dirigido hacia lo que pueda venir. Y una persona que por tendencia vive más en el aquí y el ahora. En realidad, mi influencia más importante en esta columna de influencias tiende hacia lo que es el colectivo en el momento de ahora, girado hacia el futuro. Pero tengo muy pocas influencias sobre este abstracto conceptual, recapitular el pasado a través de terminar la experiencia. Y es mi pauta más brillante. Entonces, aunque tengo pocas influencias, tengo una influencia que es de suma importancia. Ese es un ejemplo un poco de cómo funciona el diseño y allí el desafío de hacer una buena lectura para un cliente porque requiere muchísima, años de estudio. Y la verdad es que yo llevo 16 años y sigo. Yo estoy en mi 16º año. Justo he cumplido 15, pero ya en febrero, así que ya 16. Y voy a seguir porque es el mío investigar, curiosear y además fascinar. En principio se supondría que mi diseño deja a la gente, por decirlo, como fascinada con las cosas que manifiesto, no solamente en el diseño humano. Y es cierto que la gente a veces me dice, wow, qué vida que has llevado, wow, qué interesante. Bueno, para mí ha sido normal y cotidiano, pero supongo que es una historia un poco inusual. Y así es. Entonces, claro, cada analista aporta algo muy único a la lectura del otro. Y esperemos que la persona lo hace con suficiente seriedad y lo toma como una gran responsabilidad, porque yo estuve años estudiando e incluso como haciéndolo escondidamente para mis amigos, sin que yo dije nada a nadie, ni incluso a ellos, porque no quería equivocarme, porque me parece muy importante. Estás ofreciendo a la persona, al fin y al cabo, como una especie de guía de instrucciones, un manual a su manera de cómo obrar mejor en la vida para estar más en función a lo que es tu naturaleza. Entonces, es algo que tomo muy en serio. Bueno, me he extendido un poco. No, ya está bien. La pregunta que me viene con toda esta explicación es, cuando una persona ya ha recibido una visita tuya, es decir, tú has hecho el estudio, se graba, porque se graba, para que la persona debe y tiene que escucharlo por lo menos una vez al año, porque además a veces me dicen, por ejemplo, oye, estaba escuchando mi diseño el otro día y he oído algo que no habías dicho antes. Ah, sí, claro, no lo dije, aunque estaba en la grabación desde el día 1, pero bueno, están en un punto de evolución distinto y esta vez lo han escuchado de otro modo. Entonces ya están más preparados para este comentario, ¿no? Pero a veces me dicen esto, dijiste algo que no habías dicho antes. Ah, claro. Pero bueno, en realidad es que no lo habían escuchado antes. Sí se graba y es muy importante. Yo siempre digo a los clientes, haz 4 copias en distintos lugares. Incluso puedes transcribirlo porque leyendo lo visual es un aspecto muy distinto de lo auditivo. Entonces lo grabo en voz, pero deben escucharlo e incluso escribirlo para que puedan tener distintos aspectos. Sí. No, ¿te ha pasado, Débora, que te hayan pedido una segunda vez una revisita? Es decir, Débora, me han pasado. Sí, me ha pasado. Otra visita, he perdido la grabación, pero la necesito porque necesito escucharte, necesito volver a ver qué pasa. Y la segunda cuestión sería, ¿hay alguien que te haya venido cuando le hayas hecho una lectura y después de un tiempo que haya cambiado algo, que digas, esto ya está muy bajito en mí, esa vibración está muy baja, pero la he abrazado y soy más feliz? O que estoy dándome cuenta, porque a menudo, este es el comentario que oigo más a menudo. Bueno, de hecho me has hecho 3 preguntas, a ver si puedo mantenerme alineada para contestar a todas.
Me han pedido gente una segunda lectura. Te explico. He intentado desanimarles de hacerlo, porque si pierden la grabación, en realidad, aunque no debo decirlo ya, lo vamos a decir en un video que se va a existir por el resto del tiempo. Yo mantengo todas las grabaciones de cada cliente que he tenido desde el principio de los tiempos, aunque en realidad siempre les digo a los clientes, yo no me quedo con esto, lo tienes que hacer copias tú, pero lo digo porque, por si acaso, ¿no? Hasta ahora sí que me ha pasado que gente han pedido o se han estropeado su disco duro y no hicieron una copia como tenían que haberlo hecho en un USB, en un disco duro externo, en tu disco duro de PC, en la nube, en todos lados. Pero si no lo hacen, en realidad les puedo ayudar y devolverles de nuevo otra copia de la misma grabación. Pero he intentado desanimarles porque la lectura básica, de hecho yo ofrezco 2 tipos de lecturas y es puramente por el tema económico, para que cualquier persona pueda acceder fácilmente a la información más esencial, porque hay montonazos de detalles. Tú podrías estar una semana hablando de la carta de alguien. Y esto solo les deja un cacao de confuso. Una lectura típica dura por lo menos 1 hora y cuarto, 1 hora y media, 2 horas, incluso 2 horas y pico, según si la persona me quiere hacer muchas preguntas, yo me pongo a la disposición a lo que necesitan. Y a veces en su propio diseño yo veo, esto va a ser una persona que me va a hacer un montón de preguntas. O veo, esta es una persona que sabiendo lo básico va a estar satisfecho por el tipo de diseño que es. Porque como yo, hay gente más curiosa que otras personas. Pero entonces hay lo que yo llamo la lectura breve, que es realmente lo esencial a lo que necesitas para poder poner en marcha, de vivir tu diseño, de utilizarlo, porque el diseño ofrece una estrategia para tomar decisiones, para ayudarte a saber cómo identificar lo que quiere, puede decirlo, suena un poco esotérico, pero puedo decirlo, lo que quiere tu alma, lo que quiere tu vibración verdadera de lo que está animando este cuerpo físico. La lectura breve para mucha gente es suficiente. Y si es un tema económico, entonces con esto ya pueden empezar a aprovechar de lo que es el diseño. Luego hay la lectura completa. Y estos y que son todos los detalles, lo que se puede, hasta un punto que pienso, siempre termino la lectura diciendo, bueno, algo más hay. Pero eso es lo que me ha salido de decirte hoy. Entonces será por el destino que eso es lo que tienes que utilizar para empezar a vivir tu diseño. Esa es la frase que utilizamos. Vive tu diseño y aprovecha de ello, pero aprendes a no ser esclavo de ello. Entonces, en este sentido, hay una vez en la vida y ya estamos. Pero, hay muchas más opciones de llegar a indagar más en el diseño desde distintos aspectos. Los 2 más importantes son el retorno solar. Como había dicho antes, como yo he nacido en el momento en que he recibido una impronta, una estampación de la fábrica de lo que es mi modelo de coche, atuneado muy específicamente para contestar la necesidad de la evolución del universo. Pero entonces, obviamente, cada día la Tierra sigue haciendo su órbita alrededor del Sol. Y todo el mundo que están haciendo en ese momento está recibiendo la impronta que está vibrando desde la Tierra, desde el resto de los cuerpos astrales, todas estas influencias, estas características que para mí en el diseño, estas columnas de números que son derivados del estudio de los hexagramas del I Ching, y el I Ching es una constatación de parte de la observación empírica, una sabiduría antigua, hace unos 3-4 mil años, de parte de los orientales de qué es la naturaleza
de la manifestación de la materia. ¿Cuál es la combinación única y irrepetible de cada objeto, cada cosa física, de las dos energías en oposición, el yin y el yang? Entonces, estos 64 hexagramas son los números en las columnas, son las influencias que actúan como si fueran arquetipos en el sentido del colectivo inconsciente, en el sentido más junguiano de la palabra. Estos arquetipos entonces se combinan en nuestro ser para dar lugar a un estilo, a una personalidad. Entonces, en cada momento evolutivo, hay una influencia de estos números que están tomando lugar en este momento. En el momento de tu nacimiento, el día de tu cumpleaños, en este mismo momento de tu naciste, hay una nueva impronta, que es como si fuera como una toma de una fotografía. En ese momento, tú puedes mirar entonces cada año, y esto se hace, de hecho, un par de meses antes de tu fecha de cumpleaños, por una razón técnica que no es interesante por razones de la entrevista, pero sí que es importante que la persona lo hace en el momento en que puede tener el máximo aprovecho de la información. Y hay clientes que vienen cada año, 2, 3 o un mes antes de su cumpleaños, por lo menos un mes, pero a lo mejor es 2 o 3 meses antes. Y miramos nada de predicciones de lo que va a pasar. ¿Qué es que estamos mirando en lo que se llama la lectura del retorno solar en el diseño humano? Estamos mirando qué es la potencia para entrar en un nuevo proceso de aprendizaje a lo largo del año. ¿Cuáles son los temas que van a estar en marcha y cómo conectan? Y esto me conduce al segundo tipo de lectura más importante, aparte de, o sea, que es como el 2 y el 3. Después de la lectura breve o la lectura completa, hay el retorno solar y la conexión con los demás. Pero termino esto. Entonces, en este retorno solar, ¿cuál es esta potencialidad de abrir un proceso que podría resultar en nuevo aprendizaje? O sea que, ¿dónde deberías estar prestando atención? Entonces te ayuda a guiar de tomar tus decisiones a lo largo del año, porque si tú sabes, por ejemplo, que hay la potencialidad de entrar en un proceso de la mente desde la lógica, pues esto podría ser un ejemplo de un buen momento de apuntarte a un curso financiero o de investigar, estudiar desde lo científico, de yo qué sé, siempre me ha interesado la naturaleza, entonces voy a montarme, o voy a aprovechar, o me lo monto de autodidáctico y hago mis propios estudios, o me busco una manera de formarme sobre los distintos especies de arbustos y de árboles y qué vale cada hierba y cómo utilizar mejor las especies para mi salud. Por ejemplo, porque hay un proceso que me abre a la potencialidad de un aprendizaje desde la mente lógica, o una conciencia emocional, o una manera de meterse más en el tema de utilizar el cuerpo físico, o podría ser cualquier cosa, porque cada persona depende. Entonces, el otro tipo de lectura más común, y hay más, pero bueno, estos 3 son los más comunes, el breve o el completo, el retorno solar y, muy interesante, te voy a mostrar en la pantalla cómo es un ejemplo de hecho voy a abrirme mi app. Cualquier persona, esto se llama el app de, no sé si se ve bien en la pantalla. Un poquito, sí, se ve perfecto. El app del diseño humano. Y como es en inglés, pero no pasa nada. Me da la oportunidad de abrir una nueva carta, de cargar una carta que ya ha guardado, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a abrir varias cartas. Este es el aspecto de una carta de diseño humano. En 15 segundos, tú puedes abrir esto para ti misma en cualquier página. Tú te pones en Google y pones mi carta, sistema de diseño humano,
y poniendo tus datos, fecha, hora y ubicación de nacimiento lo más exacto posible y te va a salir. Entonces, como vemos, tenemos algo que parece un poco como en el estudio de Cábala. Si lo pongo boca abajo, tiene como una reminiscencia, una similitud al árbol de la vida. Y cada persona, como estamos viendo, tiene conexiones distintas. Claro, la primera cosa que te llama la atención cuando ves este gráfico es que hay cosas en blanco y hay cosas en color. Entonces, por decirlo, los colores en sí no tienen ningún significado. No importa si es marrón, rojo, amarillo, verde, esto no es importante. Lo que es importante es entender que esta derivación de las influencias de los arquetipos que vienen desde el estudio de Li Ching se utiliza para ver lo que es estable, consistente, definido, permanente dentro de ti. Puedo decirlo, el tipo de alumno que tú eres, el estudiante de la vida que tú has venido a representar. Y lo que está en blanco, tanto las pequeñas figuras geométricas, tanto lo que son como medio palitos, que aquí tenemos, por ejemplo, un medio palo en color, al otro lado en rojo, este lado en negro, pero como he dicho, esto para eso la analista explica todo esto. Y luego hay influencias que conectan los dos cabos y por eso se dan color a estas pequeñas figuras geométricas. Y lo que está en blanco, entonces, tanto las zonas, las áreas de la vida, como las influencias de los procesos completos o incompletos, o lo que llamamos un canal que está completamente en apertura, todo lo que está en blanco es donde hemos venido para hacer la escuela, lo que hemos venido para aprender. Entonces es como, ¿cuál estudiante va a cuál universidad? ¿Qué va a hacer este proceso para cada persona? He visto Creo que he contestado las 3 preguntas. Todas y es estupendamente. Ay, perdón, espera, termino. Entonces, como podemos intuir, como cada persona tiene, vamos a mirar uno más, como cada persona tiene su diseño, no sé si esta es la misma. Mira, aquí el mío, pongo el mío. Los distintos diseños se solapan y hacen como puede decirlo, y esto es por proximidad física. Y entonces, el tercer tipo más común de lectura del diseño humano, aunque todavía hay más, es una mirada de cómo hacemos esto con los demás. Y entonces ayuda a entender por qué tengo una difícil relación con mi jefe o qué pasa con uno de mis hijos mientras que con los otros puedo fluir más fácilmente o por qué esta persona me atrae tanto. Y esa es una lectura también muy común. Mucha gente que una vez que han hecho su diseño les da más curiosidad de entender estos distintos aspectos de cómo interactúo yo con los demás, porque al fin y al cabo el diseño humano nos muestra nuestros estilos para hacer interacciones, nuestras relaciones, tanto lo íntimo como con la tribu, los distintos capas de la tribu, como con el colectivo y los desconocidos, y cómo me presento en público y cuál es mi mejor, más fácil relación, que sea íntima, que sea dentro de mi espacio, de mi familia, o los que con más vibro a nivel táctil, que hoy en día ya es todo un temazo. Ok, ahora sí, gracias por tu paciencia. Perdón que me extiendo tanto, pero es lo que dije, me fascina. Son muchos años de experiencia y has hecho muchas lecturas y te agradezco que hayas sacado dígase, gráfico, dibujo, diagrama. Me ha dado la sensación, como tú decías, ¿no? Parecía el árbol de la vida, pero a la vez he visto mi cuerpo
He visto como, Sí, yo que trabajo con los chakras, me he visto como todo con los chakras, he visto como esas sí, carreteras, ¿no? sí, Unas carreteras de exacto, energía, senderos, sí, ¿no? sí, aperturas de conexión y tiene una ligera similitud y relación al sistema de los chakras, porque como puedes, por ejemplo, solo para dar dos ejemplos, hay dos centros de presión. La presión para estar inspirada arriba de todo, allí, y la presión desde la adrenalina. Entonces, primer chakra, el chakra, segundo chakra, que se llama el sacro en el diseño humano, que está regido por los órganos sexuales, tres centros de conciencia, lo emocional, lo físico y lo mental, lo intelectual. Los vemos como una especie de triángulo porque hay uno aquí, hay otro allá y hay uno aquí arriba. Es un poco difícil ver. Y aquí el centro de presión para los pensamientos, la inspiración. Entonces aquí una persona con una mente fugaz, una mente feroz, porque hay pautas, pero también hay mucha apertura. Hay una necesidad impertinente. Fíjate, no será difícil entender de qué estoy hablando. Hay 6 potenciales influencias en estos dos centros. 3 que se conectan entre sí, los dos triángulos, y 3 que miran hacia abajo, hacia el cuello, que es la garganta del gráfico. Bien, entonces, ¿qué pasa con estos 6 influencias? En el caso de esta persona que hemos visto, que era el mío, hay 5 influencias de los 6. Hay en casi todos los canales, hay algo. Entonces, esta persona va a tener su propio estilo, va a ser muy testaruda, Uh-huh. Uh-huh. va a ser como pesada, cansina, incluso para sí misma, y lo reconozco. Para mí y para los demás también, porque a veces incluso mis propios clientes me dicen, ok, ya está bien, es suficiente, porque es que no pueden absorber más información. Porque es que es lo que te dije, puedes estar hablando de un diseño durante días. Claro, la lectura dura 2 horas. Intento sobre todo hacer una sinergia práctica. Sobre todo mi objetivo es ofrecer un valor para que la persona sabe cómo tiene que manejar esta información para que le sea útil a nivel práctico en el día a día. Porque yo lo que he visto muchas veces es que y no sé, entiendo un poco por qué pasa esto. Los analistas intentan explicar la estructura de cómo funciona el diseño humano y es que, wow, es imposible. Son años de estudio. La persona no entiende lo que está intentando enseñarles porque no está hablando del proceso de esa persona. Es lo que tienes que hacer en una lectura, es concentrar en dar a esta persona las pautas suyas, que cómo se combinan para que sabrá qué hacer para estar más alineado consigo mismo. Ya sé que me estoy repitiendo ahora. Ok, ya está, no digo nada más. No, pero es Próximo. importante que digas esto de que se mantenga uno en la línea, porque con esta línea, Ajá, alineamiento, como tú dices tú, lo que sí. hacemos es realmente responder mejor a todo lo que los acontecimientos y Sí, personas que nos vienen a nuestra vida. Y totalmente. aprovecho, Débora, que estamos viviendo estos tiempos así como un poco, no sé, convulsos o no sé qué adjetivo ponerlo. Wow, Incluso yeah, hemos tenido tú y yo una conversación del tema del miedo, yeah, que está muy, muy latente. Yo lo veo en la calle, yo no personalmente, yo sigo las yeah, reglas, ¿no?, que tenemos que hacer por el bien de todos, pero sí que yo noto miedo y yeah. noto todo eso en el ambiente. Aquí con tu pregunta, con tu respuesta antes de todo lo que puede servir el diseño humano, ¿tú has Uh-huh. notado en tus clientes o se te ha acercado gente con ese miedo y tú qué le respondes? No solo por su diseño humano, sino en general las personas que nos están escuchando, que tengan ese miedo, ese temor, esa incertidumbre de lo que pasará en futuro. ¿Tú qué aportas de más, si es que lo aportas, a esta lectura de diseño humano?
Bueno, primero, en el diseño hay un modo de mirar los distintos miedos básicos, pero nadie vive sin ningún miedo. Lo que pasa es que hay mucha gente que son, puede decirlo, atrevida en el sentido de, a pesar del miedo, actúo. Yo soy submarinista y me acojona, pero sigo haciendo bajadas. Aunque sé que estoy jugando con mi vida, se supone que es un deporte recreacional, pero no es que no tengo miedo, pero voy adelante igualmente. Fíjate que no inesperadamente, o sea que curiosamente, tengo la puerta que representa el riesgo y los distintos tipos de riesgo en mi carta posicionado dentro de Neptuno. Y Neptuno es una pauta profundamente emocional. Lo describen en el estudio de astrología como si fueran las capas, los velos inconocibles a nivel emocional de la persona. Bueno, entonces para mí el riesgo es algo emocional, pero es que siento como una necesidad de lanzarme. Ahora, con el tema de la situación que estamos pasando ahora mundialmente, creo que hemos recibido una cantidad de información con un nivel de incoherencia que deja a la persona más atrevida con un enorme interrogante en su mente. En realidad, es entendible de que nadie sabe exactamente lo que realmente está pasando. Y hemos escuchado tantísima información que ha sido un avalanche. Entonces yo creo que la actitud que tú y yo, que coincido contigo, lo que hemos tomado es sensato. No vivir con miedo, porque lo inevitable en la vida es la muerte. Todos vamos al mismo lugar al fin y al cabo. Pero hay que vivir cada día como si no fuera el último y hay que asumir que hay un futuro. Hay que planear hacia esto y estar ilusionado y tener ánimo sobre todo. Entonces, para tener esta inspiración y este ánimo, es imprescindible conectar con los demás. Es algo que, por mucho lo que intentamos mantener una distancia social, el cuerpo humano lo necesita, el psique humano y el alma humano, el espíritu, la mente, el físico, todos los aspectos del ser humano necesita que haya contacto humano. Que sea físico o no, ya cada uno tiene que decidir para sí mismo su nivel de aguante. Entonces, específicamente se puede mirar los miedos de cada persona como, digamos, por categorías. O sea que un miedo al futuro, un miedo a la responsabilidad, un miedo a la autoridad. Entonces, como estamos hablando de los hexagramas y las polaridades, como es un buen ejemplo, todo está dentro del mundo de la polaridad, de la potencialidad de los extremos. Entonces, miedo a la autoridad muchas veces se actúa como desafío a la autoridad. Y entonces vemos a la gente denegando ponerse una máscara, por ejemplo. Pero en realidad este desafío también está relacionado al otro extremo, que es miedo a la autoridad, es el rechazo total de este miedo. Entonces tenemos el desafío. A veces tenemos la misma pauta en una persona, a los dos extremos. Me da miedo de Hacienda, pero engaño. Pero me da miedo. Me da miedo a morir sin poder respirar, pero no llevo la máscara, etcétera, etcétera. Entonces, pues, el diseño intenta no aconsejar. Yo, como he trabajado tantos años como coach, para mí es un poco inevitable. El diseño muestra lo que es la pauta y sugiere cuál es el mejor uso de este mismo aspecto. Luego la persona, por supuesto, está libre para poder abrazar y poder en práctica y ver los resultados, porque yo siempre digo, tú no tienes que creer nada de lo que digo, tú lo que tienes que hacer
es desidentificarte como si estuvieras mirando una película. De hecho, esta persona, Ra, se llamaba Ra Uru Hu, y quiero honrarle y darle las gracias por haber aportado esta información, fantástico, y wow, es que para mí me he guiado mis decisiones los últimos por lo menos 10 años o más sobre mi diseño y me ha salido de maravilla. Estoy súper contenta. En mi primer encuentro con mi carta dije, esto es un rollo, ¿y qué hago con todo esto? Oh, estoy muy decepcionada. ¿Y cómo voy a superar? Pero no se trata de superar, se trata de desidentificar para poder observar. Esto lo digo siempre a los clientes como una parte de la presentación. Observando, podrás admitir algunos incluso de estas características que quizás no lo ves. Lo vas a empezar a ver. Es exactamente lo que me pasó a mí. Al verlo, lo puedes aceptar, admitir y aceptar. Y entonces al aceptar, puedes abrazar y aprender a amar y luego estar mucho mejor contigo misma. Y ahora contigo mismo. Ahora yo siempre digo, me encanta mi diseño. Pero mira que empecé pensando, qué palo. ¿Y ahora qué? Incluso yo dije, vale, la chica me ha dicho, la analista que me hizo mi primera lectura, porque yo he hecho 3 veces con 3 analistas distintos, porque yo soy incesantemente buscando a través de la curiosidad y fascinada y fascinante, las dos cosas, desde el aspecto de proyección hacia afuera y lo que los demás proyectan hacia mí. Y ya que me conoces bastante, ahora a lo mejor me entiendes mejor por qué me pasan las cosas que me pasan. Porque esa es la respuesta que yo recibo del universo, del planeta, de los demás, de que la gente se acaba fascinada con las cosas que manifiesta, aunque no es mi intención, intencionalmente como conscientemente, pero es el resultado de lo que hago, porque es mi diseño. He sido diseñada. Soy una humana que he recibido una impronta y es lo que estoy expresando. Entonces, pues todo esto para la persona es como hacer este proceso para que puede llevar a cabo, para que, por ejemplo, entenderá mejor sus miedos y al entenderlos se dejará de culpabilizar. Entonces ya, lo que estaba en camino a decir, perdón, que Ra siempre solía decir, bienvenida a la película, toma tu asiento, disfruta, acomódate en la butaca, vamos a poner la peli. Y esta película es tu vida. Y entonces empezar a desidentificarte, despertar el observador. Este es el objetivo de recibir tu lectura, de poder atestificar los acontecimientos cotidianos y los momentos oportunos en que se te presenta la oportunidad de tomar una nueva decisión, hacer un nuevo rumbo y entrar en un proceso más adecuado, más coherente, más alineada con tu auténtica manera de ser, de interactuar con los demás, tu estilo para trabajar, tu estilo de resolver problemas o causar problemas, porque todo toma lugar dentro de una polaridad de posibilidad de sí y de no, para el bien y para el mal. El diseño no opina qué es bueno y qué es malo. Buenísimo ejemplo, el cuchillo se utiliza sin quejarse para alimentar a la familia o para asesinar. El boli se usa para escribir una carta de amor o para una declaración de guerra. Y el boli se presta al servicio, tal como tus pautas se prestan al servicio. Y como los aplicas, puede maravillar tu experiencia de vivir o puede mantenerte chafada en el fastidio. Para ir acabando esta entrevista, Débora, que estaré aquí un ratito más contigo, has sido una gran profesional y es una gran profesional del trabajo físico, corporal, que tanto me ayudó y que tanto recibí de ti.
Gracias. A mí me ayuda muchísimo el movimiento corporal a través de la música, de diferentes tipos de música, de mantras con el yoga. Es decir, depende del momento, utilizo una, utilizo otra y me expreso mucho con el cuerpo. Yo invito mucho a la gente que se exprese con el cuerpo, porque a veces no sabemos el qué, pero el trabajo corporal ayuda a la mente. Entonces, si me puedes explicar brevemente tu experiencia, que ya sé que podríamos estar otra hora más, porque eso no me cabe la menor duda contigo, aprovecho solo un ápice de esa gran experiencia que tienes para decir el qué, según tu experiencia, y qué podríamos hacer en el tiempo actual con el cuerpo y con las músicas o con las técnicas de movimiento corporal. Bueno, lo más básico de todo, o sea que realmente a lo sencillo. Asistí hace poco a un taller de voz y ¿sabes lo que hicimos? Los vocales y sentir la vibración de cada uno de los vocales en los distintos huecos del cuerpo. La U, la más base, lo más abajo. La O, allí al segundo chakra. La A, sobre todo el pecho, la E en la garganta, la I en el penúltimo chakra. Y era tan sencillo. Una persona que tenía, como yo, unos 40 años de experiencia y se ocupó las 2 horas del taller haciendo esto. Había algún momento que mi mente dijo, esta es una chorrada, ¿he pagado cuánto para esto? Solo podría haber hecho sin haber salido de mi casa. Wow, al terminar las 2 horas había una conexión brutal. De hecho, esto era pre-COVID, pero bueno, supongo que ahora se tiene que hacer este tipo de trabajo en el aire libre, pero podemos, porque en el Mediterráneo tenemos la temperatura para poder hacerlo. Para mí, el tema corporal, empezar con algo muy sencillo, así tal cual, sin más. Con distintos tipos de música, más fácil que nunca. Te pones en Spotify y pones playlist clásico, guitarra española, reggae, blues, jazz, hip hop, lo que sea, country rock, lo que se te mueve, incluso cosas que no son típicos para ti, y te pones en el medio de un espacio que tiene suficiente espacio arriba, abajo y a los lados que puedes extenderte y no vas a golpear a nadie y hacerte daño, y algún tipo de estería o alfombra en el suelo que no desliza para que puedas mover libremente y sentir. Y sin la mente y mover espontáneamente y expresar con la voz si se te viene. Y el tiempo mínimo, 40 minutos como mínimo y 2 horas no sería demasiado. Y al terminar es realmente una liberación. Sí, el trabajo corporal influye en todo. Y luego si tienes gente con quien puedes hacer este contacto físico, sobre todo, mucho masaje, abrazos, sentir, coger la mano es tan importante hoy en día. Y haciéndolo dentro de lo que son las cosas, las pautas de mantener una buena salud, como ya sabemos todos. Bueno, Débora, vamos a poner con tus contactos, la manera que que pueden acceder a ti. Debajo de este vídeo lo vamos a poner para que si quieren un buen diseño humano con una gran profesional, además una persona que ha tocado diferentes palos, que lleva muchos años en esta profesión, pues van a encontrarte aquí, con este correo, con este teléfono, con todo lo que necesiten para acceder a ti. Además, si tienen algún comentario, pues que lo hagan, que te lo pregunten. Si es algo que no puedo responder, pues te los enviaré a ti. Y van a encontrar estos datos aquí debajo de este vídeo. ¿Cómo van a poder hacer la visita contigo? ¿Va a ser personal? ¿Va a ser a nivel de internet, de alguna aplicación? ¿Nos lo puedes explicar para llegar a ti? Sí, se puede hacer tanto presencialmente como a distancia, pero más a menudo lo hago a distancia.
Se puede acceder a cualquier persona en cualquier punto del planeta. Se puede hacer por Skype, por Zoom o sin vídeo, porque a veces lo importante es grabar el audio y a veces el vídeo, como ocupa tantísimo espacio y tampoco hay razón, no es necesario. Incluso a veces, bueno, muchas veces, las personas me escriben o me contactan o me llaman por teléfono, me mandan un WhatsApp o lo que sea, un email. Y entonces les hago la lectura sin haberles visto, nunca, no sé cómo es su aspecto físico, y lo grabo yo y se les mando como un audio de WeTransfer en conjunto con todos los gráficos de apoyo, tanto como el que habíamos visto como otros. Hay 3 gráficos, hay 3 fichas PDF que mando y no me hace falta ver a la persona nunca, ni tampoco me hace falta hablar con ellos para saber qué son sus inquietudes o en qué momento de su vida. Ahora, si la persona quiere hacer preguntas específicas, teniendo en cuenta que el diseño no es predictivo, no dice lo que va a pasar en tu vida en el futuro, no predice eventos específicamente, pero sí que muestra impulsos energéticos y pueden hacer las preguntas. A veces no son pertenecientes, entonces les comento el qué y el cómo, de que no es que no contesto, sino que no hay una respuesta, pero sí que se puede mirar las potencialidades y las tendencias de una persona en ciertas áreas de su vida, más específicamente con otros. La gente siempre tiene las mismas preguntas igualmente. ¿Cómo me va a ir a nivel económico, a nivel laboral y a nivel amoroso? ¿O qué pasa con mi familia o algo así? Y entonces, bueno, se puede mirar cómo es que esta persona hace conexión con su tribu, cómo es sus inquietudes a nivel económico, cómo estar como con más dirección en esta área de su vida, cuáles son sus papeles en que podrían tener éxito a nivel laboral, pero no dice a qué deberías dedicarte, pero sí que puede mostrar estas tendencias que luego tú puedes ver si lo que estás dedicando encaja en esto. No sé si me explico. Pero sobre todo se hace a distancia. Sin embargo, cuando una persona quiere, hacemos una cita y quedamos físicamente. Y muchas veces cuando abro la puerta para la persona, le estoy viendo por la primera vez. Entonces, para mí no hay una influencia en tener el historial o el aspecto físico de la persona. Está todo revelado, en realidad ni importa el nombre. Está todo revelado a través de estos impulsos energéticos que han dado lugar de combinarse en esta combinación única. Y bien, así Débora, funciona. tenemos personas de Sudamérica, tenemos desde el otro lado del mundo personas que seguro que van a querer contactar contigo y claro, tiene que ser por el momento, por internet, con las vías que tú bien has dicho. Claro. O ojalá, allá donde estés, que sé que viajas mucho, pues te puedas encontrar con alguien si es el caso. Espero volver a poder viajar mucho, pero cuando todo está con seguridad. Y sobre todo lo que me ha encantado, me ha gustado muchísimo de esta entrevista, de esta charla contigo, que me hacía una gran ilusión, es haber mostrado una gran técnica, dígale, disciplina, ayuda, patrón, diseño de verdad, Sí, para que la gente tenga un gran soporte, una gran ayuda, una gran guía en este camino y en estas circunstancias y en esta situación que estamos viviendo todos. Yo te agradezco de todo corazón que hayas estado, que me hayas dedicado este tiempo. Gracias a ti. Que hayas sido tan generosa, porque has sido muy generosa. Y pues me abro a que si podemos coincidir en otro momento, en otro espacio para hablar de otro tema, pues yo siempre encantada. Porque podría estar aquí 2 horas más y espero que lo puedan ver, Débora, y hasta la próxima entonces. Que así sea. Para mí, si puedo añadir un grano de arena, a su camino y ayudarles,
por mí encantada. Y es un trabajo que hago con mucho placer. Me encanta hacer los diseños. Pues muchísimas gracias. Moltes gràcies. A ti. Namaste. Namaste. Chao, Eva. Hasta la próxima. Suscríbete a este canal si no te quieres perder la próxima entrega. Os espero en la siguiente entrevista. Gracias. Namaste.